Iniciamos. Buenos días a todos. Soy la doctora Verónica García Talavera, jefa del servicio de neurología. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el protocolo de atención integral código cerebro, que prácticamente para algunos es un repaso porque ya lo han tomado. Y así podemos definir el código cerebro como una actividad o un conjunto de actividades que realiza un equipo multidisciplinario de nuestra institución, bueno, de todos los hospitales, específicamente de nosotros aquí, para para atender de manera inmediata, de forma oportuna a un paciente y evitar que deje secuelas y que ocasione problemas posteriormente de forma global, personal, familiares, etcétera. Em, Esta se activa desde el momento en que el paciente empieza con la sintomatología. Desde que el paciente empieza con la sintomatología, ya sea el paciente que active que pida ayuda al 911 o alguno de sus familiares. Y así entendemos entonces que el accidente cerebrovascular no hay que minimizarlo porque es una enfermedad común. Es la segunda causa de muerte después de la cardiopatía isquémica y la primera causa es de discapacidad en adultos en todo el mundo. También podemos mencionar que ocasiona pérdidas económicas que llegan en estudios que se ha hecho en Estados Unidos hasta 4.4 billones de dólares anuales y que cada año también se estima que 750,000 personas experimentan sintomatología de esta patología vascular cerebral, lo que viene representando que cada 40 segundos una persona sufra uno de estos eventos vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos, y que una de cada cuatro personas en el transcurso de su vida va a llegar a tener una patología vascular cerebral. Asimismo, cada 4 minutos muere un paciente por esta causa. En México, la tasa de mortalidad por esta patología vascular cerebral fue en el 2008 la tercera causa de muerte y la tasa de mortalidad fue de 28.3 por 100,000 habitantes. En el 2010, nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social se presentaron 23,850 pacientes o atenciones en admisión hospitalaria y con una tasa de prevalencia de 439,31 por cada 100,000 derechohabientes, o sea que son pacientes mayores de 60 años y que fueron principalmente del sexo masculino. Es importante mencionar que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables, que afortunadamente es donde podemos trabajar nosotros más, representa el 90% de estos accidentes cerebrovasculares. Y como sabemos, el factor número uno para este tipo de patologías, para que se originen, son la hipertensión arterial mal controlada, tabaquismo en los pacientes diabéticos, los pacientes con obesidad, sedentarios y que tienen antecedentes de dislipidemia. Pero también existen los factores de riesgo no modificables y los modificables afortunadamente es un 10% y que estos pues son que se presentan en el género masculino y arriba de los 65 años. La, en esta gráfica también podemos checar que a medida que se incrementa el envejecimiento en la población, pues aumenta la incidencia. Por ejemplo, aquí podemos ver que es más frecuente en hombres que en mujeres, como habíamos comentado. De los 75 años en adelante se invierte, pero prácticamente la frecuencia es en el sexo masculino. Y podemos mencionar que existen la enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica,
hemorrágica y por trombosis venosa. El 80% es isquémica, 15%, de 15 a 20% es hemorrágica y secundaria a trombosis venosa en un 5%. Podemos ver aquí que el 15 al 20% de las hemorragias, 15% son intracerebrales y un 5 a 7% son hemorragias subaracnoideas. Nosotros vamos a enfocarnos aquí en la parte isquémica, que es el 80%, y que tenemos que de este 80%, un 20% son de transitorios, una isquemia cerebral transitoria, y el 80% se va a presentar lo que viene siendo ya el infarto cerebral. El infarto cerebral tiene diferentes etiologías, entre estas podemos ver que son una de las más frecuentes son la aterosclerosis de grandes vasos, la enfermedad de pequeño vaso, cardioembolismo, también muy importante, y otras causas, por ejemplo, hematológicas, y otro grupo más pequeño que es el indeterminado. Aquí podemos ver un ejemplo de un infarto cerebral. Vemos que sigue el trayecto del vaso de esa vascular en forma de rebanada de pastel. Y aquí vemos lo que viene siendo un hemorrágico, ¿sí? Aquí vemos que hay una irrupción de hecho al sistema ventricular. Podemos ver aquí una hemorragia subaracnoidea. Y hablando de los síntomas y signos de esta patología, podemos ver que puede presentarse de puede dar diferentes manifestaciones clínicas. Todo va a depender del sitio, del territorio vascular que se encuentra afectado. Podemos ver desde una asimetría facial, que eso es muy importante, porque en esas patologías vasculares cerebrales se presentan en el tercio inferior de la cara, es decir, es una paresia facial central a diferencia de la periférica, que es en la mitad de la cara, es parálisis de Bell, ahí puede existir una debilidad, o sea, las personas presentan paresia ya sea de una extremidad o de la mitad de su cuerpo, alteraciones del lenguaje, pérdida visual, sobre todo cuando son problemas de circulación posterior, mareo o vértigo, el paciente puede estar confuso, puede tener incontinencia y puede presentar, también presentar paresteses. Como les digo, esto va a depender más que nada del territorio vascular cerebral involucrado, que puede ser circulación anterior, la arteria cerebral anterior, la media o territorio de la vasculatura posterior, que eso ya es menos frecuente, pero sin embargo, no hay que pasarlo desapercibido. Y aquí algo bien importante que debemos de enseñar a nuestros pacientes a través de esta, um, de este acrónimo que es camaleón. El camaleón nos sirve para detectar los síntomas del infarto cerebral, que el paciente o los familiares del paciente puedan pedir ayuda de manera inmediata. La C y la A es de cara, o sea, lo que habíamos comentado previamente, que hay una paresia facial central, la MA de mano, si los pacientes refieren sensación de debilidad en una mano, puede ser toda la extremidad. Lenguaje, el paciente refiere problemas para hablar, puede tener desde disartria, puede tener afasia, o sea que no puede hablar, o que no puede entender, y la ON de acción. Esto es que el paciente, los familiares del paciente, en cuanto noten alguno de estos síntomas o signos, inmediatamente deben de hablar al 911. Esto sí es muy importante, siempre hacerles hincapié a amigos, familiares, para que con una sola manifestación hay riesgo o puede estar en evolución el infarto en un 60% y un 85% cuando se presentan de 85 al 90% cuando se presentan tres de estos. Tenemos aquí estos tiempos que son el prehospitalario, la fase hiperaguda, aguda y posterior al evento agudo. La prehospitalaria es antes de la llegada al hospital, como ya les había comentado, que el paciente empieza con sintomatología, la comentada en el acrónimo camaleón. En la hiperaguda es cuando tiene una evolución de menos de una hora
la aguda, cuando tiene una evolución de menos de 4.5 horas y posterior al evento agudo. Esto hasta las 72 horas. En caso de que exista alguna complicación, pues aquí se prolongan los tiempos. Y bueno, empezamos con la llegada al hospital. Ese es el momento para nosotros muy importante, bueno, desde que empieza, pero sobre todo aquí, porque es donde nosotros ya vamos a empezar a actuar. Aquí llega el paciente y en 10 minutos tiene que, en 10 minutos tiene que tener, en 10 minutos tiene que tener ya la valoración del triage con la escala de Cincinnati. En la escala de Cincinnati nos va a ayudar para ver. Vemos estos tres datos: si hay desviación de la comisura labial, la apariencia de la extremidad superior, dificultad para el lenguaje. Entonces, inmediatamente los médicos de urgencias del triage van a activar, ya que, por ejemplo, la parálisis facial ponen al paciente a que sonría y se ve la asimetría, la caída del brazo cuando hace que los levante, como en la imagen, y cuando cae o queda asimétrico después de 10 segundos. Y el lenguaje, tenemos que decir al paciente que mencione una frase un poquito larga. Por ejemplo, una muy usada es que podemos decirle que repita que no se le puede enseñar trucos nuevos a perro viejo. En este mismo tiempo de los 10 minutos desde que llega el paciente, el personal de enfermería tiene que estar haciendo su trabajo en forma simultánea con el médico, por ejemplo, tomando la saturación de oxígeno, de ponerle oxígeno suplementario en caso necesario para mantener a nuestro paciente saturando 94 o más por ciento. Los signos vitales muy importantes, como que mencioné inicialmente, uno de los factores de riesgos para ese tipo de patología son el control de la presión arterial. También tienen que estar checando o investigando el peso con sus familiares, canalizar al paciente con un catéter 14-16 con solución salina. Y bien importante, cuando los pacientes llegan sin laboratorios aquí a nuestro hospital, se tiene que tomar una glucosa. eh, Se puede tomar un Restrostix, sin embargo, lo ideal es una glucosa central, tomar biometría hemática también para ver las plaquetas. Ahorita vemos por qué la importancia de estas y tiempos de coagulación. Un electrocardiograma con 12 derivaciones, muy importante, sobre todo cuando el paciente tiene antecedentes también de cardiopatía. Y algo importante de los diagnósticos diferenciales es que de aquí el objetivo de tener una glucosa de por Restrosys o sérica es porque vamos a hacer uno de los diagnósticos diferenciales con cuadros de hipoglicemia. También tenemos que descartar los trastornos conversivos, la encefalopatía hipertensiva, la migraña complicada y también las crisis convulsivas, es decir, cuando se encuentran en un periodo posictal. Pero lo importante aquí es que esto tiene que quedar en 10 minutos. Desde que llegue el paciente, ya tiene su valoración por el médico del triage y también el servicio de enfermería, el personal de enfermería ya tuvo que haber realizado todo esto, haber registrado toda esta información. Una vez que ya se activó, se confirma la activación del código cerebro, entonces se solicita la valoración a nuestro servicio, que es de neurología, donde ya los neurólogos, aquí los residentes, bajan de manera inmediata y van a encargar o el médico externo, de investigar. Esto es muy importante, la historia clínica. La historia clínica se debe de investigar con los familiares porque de eso depende determinar bien el tiempo de evolución de la patología, ya que los paramédicos, pues en realidad solamente en algunas ocasiones no tienen la información completa. Es aquí establecer el tiempo de inicio de los síntomas, de cuando se vio el paciente por última vez normal. Es decir, desde que el paciente, por ejemplo, si el familiar lo dejó solo, comiendo, de ahí se toma en cuenta, aunque haya sucedido después, pero hasta que el último momento que alguien lo vio. Se tiene que hacer también la exploración física neurológica. Para esto vamos a nos apoyamos en escalas como la de NIS, donde
Se valoran todos estos puntos para así determinar, sacar el puntaje, ya que si tenemos, el paciente llega con un NIS de 1 a 4, aquí no es candidato para trombolisis. Donde tienen o se espera una muy buena respuesta es cuando se encuentran aquí de 5 a 20. Ya arriba de 20, por ejemplo, de 21 a 42, en realidad de 21 a 25, se tiene que checar aquí realmente el riesgo-beneficio. Arriba de 25 ya está totalmente contraindicado este tipo de, de tratamiento con, para trombolizar, vamos. Este punto es muy importante comentar que si un paciente, una persona, se fue a dormir, sus familiares lo vieron, por ejemplo, aquí en el cuadrito lo vemos a las 9 de la noche, bien, sin problema, se duerme, pero se despierta a las 7 de la mañana y ya no puede, tiene uno de los síntomas o signos antes mencionados, por ejemplo, no puede mover la mano. Entonces se traslada al hospital, pero nosotros tenemos debemos de realizar una resonancia de cerebro para orientarnos hacia el tiempo con más exactitud que tiene de evolución esta patología vascular cerebral. Si no contamos con una resonancia en ese momento, es mejor, de hecho está contraindicada la trombolisis porque podemos llegar a ocasionar una complicación como un sangrado. Pero esto esta valoración de neurología, desde el momento que llega el paciente, debe de haber pasado ya, al terminar todo esto, 25 minutos. Entonces, si en esta parte quedamos que son 10 minutos, ya con la valoración de neurología son 15 minutos más. O sea, en 15 minutos el neurólogo tiene que tener todo esto ya registrado para tomar una decisión y además también para ver que no corra peligro si se traslada al estudio, que es la siguiente etapa. El estudio que se realiza es una tomografía, un DATAC de encéfalo simple, no tiene que ser contrastada, porque aquí en la tomografía simple podemos ver nosotros datos tempranos del infarto y sobre todo, lo más importante es para descartar una hemorragia cerebral. Ya, si el paciente en la tomografía simple vemos que es una hemorragia, definitivamente queda descartado ese tratamiento. Y si también se le sigue atendiendo, por supuesto, pero ya no como parte con tanta urgencia de lo del código, vamos. Pero claro que recibe la atención médica. Entonces, nosotros en el estudio de imagen nos valeremos de una escala que es de Aspects, que nosotros vamos a hacer tenemos un puntaje que es del 1 al 10. Vamos a ir aquí enumerando por cada sitio que vayamos viendo aquí en la imagen que tengamos para ver aquí, por ejemplo, el puntaje de 8 a 10 es un paciente que es candidato para realizar trombolisis por el tamaño del infarto, es decir, puede responder muy bien. De 6 a 7, aquí debemos de pensar muy bien, sobre todo de 7, pero por debajo de 6 o por debajo, ya no es conveniente, pues obvio, mucho menos cuando se encuentra de 0 a 5. ¿Por qué? Porque aquí el infarto casi siempre, en la mayoría de los casos, va a estar ocupando más de una tercera parte del hemisferio cerebral y aquí puede ser contraproducente cualquier procedimiento para que no les... Ok, gracias. Sí. Ajá. Bueno, entonces, aquí para entonces ya pasaron 45 minutos. Nos quedamos en 25 minutos hasta la valoración de neurología y aquí ya en total son 45 minutos que el paciente debe tener su tomografía de su TAC de encéfalo. Algo bien importante aquí en esta parte es que el servicio de rayos X tiene que también, en cuanto tenga la imagen, nos debe de dar por escrito. Casi siempre nosotros, el servicio de neurología, estamos ahí presentes viendo el estudio de imagen. Sin embargo, lo correcto también es que el servicio de imagen nos dé por escrito el reporte de manera inmediata para en caso de que, por ejemplo, por algún motivo, sea un médico internista o el médico urgenciólogo que quiera hacer el procedimiento, también lo puede hacer, pero ahí sí se requiere la interpretación de rayos X.
Bueno, y una vez que ya pasaron los 45 minutos, ya se hace una valoración integral, es decir, ya con la historia clínica que se tiene de neurología, el estudio de imagen, la tomografía. Vamos a ver quiénes son candidatos a que se realice el trombolisis. Bueno, los pacientes que tienen en un tiempo de 0 a 3 horas de inicio de la sintomatología o hasta 4.5, que aquí sería lo ideal, pero sin embargo hasta 4.5 todavía es correcto. De hecho, es la ventana como tal adecuada, pero entre más temprano tengamos un tratamiento para el paciente, pues obvio que es mucho mejor, menos secuelas. Em, en esta parte, ¿cuáles son los criterios que vamos a necesitar para saber si el paciente es candidato o no? Bueno, pues que tenga en la escala de NIS que sea de mayor de 5, pero menor de 25, sea mayor de 18 años y que su tomografía, como ya mencionamos, que no tenga hemorragia. Después de 4 horas y media, aquí o que el paciente no nos demos cuenta por la falta de información de si el paciente despertó ya con una paresia o algún signo, síntoma ya mencionado previamente, pues aquí lo ideal es en esos pacientes hacer una resonancia con la fase de difusión para saber exactamente, bueno, que nos oriente en cuanto al tiempo de evolución. Y después de 4 horas y media, cuando el paciente sí sabemos que ya ha pasado ese tiempo, que tiene 6 horas, hacer una tomografía con perfusión. La, Aquí, en circulación posterior, tenemos que valorar muy bien porque, para empezar, esas son las sintomatologías, circulación posterior, la diplopia, disartria, disfagia, bueno, pero esto hay que tener mucho cuidado. Lo ideal es que se haga una resonancia para ver exactamente, o sea, evitar complicaciones. Bueno, entonces ya nuestro paciente lo valoramos y vemos que sí, bueno, la última etapa para saber si es candidato o no, es que tenemos que ver si tiene criterios de inclusión, este, como son, eh, como son que el paciente tenga menos de 4 horas y media, lo ideal menos de 3, mayores de 18 años, y los de exclusión. Esos son muy importantes porque comúnmente, es muy seguido, nos comentan pacientes que tienen una presión arriba de la sistólica de 185 y la diastólica arriba de 120. Entonces aquí, esos pacientes, el riesgo de que se compliquen con una hemorragia, pues sí, sí es alto. También, otra cosa importante es que, por ejemplo, vemos aquí que otro de los criterios de exclusión es que si el paciente tiene plaquetas por debajo de 100.000, y también es común que nos presenten un caso con laboratorios incompletos, es decir, aún ya tenemos la tomografía, pero todavía no contamos con plaquetas. Entonces, de ahí la importancia de tomar y que el laboratorio nos apoye de manera rápida con estos resultados para no perder tiempo. Los tiempos de coagulación, el TP mayor de 15 segundos, un INR arriba de 1.7. Entonces, también existen los criterios de exclusión relativos. Por ejemplo, tenemos uno que es el embarazo, se valora el riesgo-beneficio, o por ejemplo, cuando un paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico o bueno, un trauma severo, unos 14 días, o un infarto reciente en los últimos 3 meses, entonces tenemos que valorar qué tanto pueda beneficiarse. Bueno, el tiempo puerta aguja, es menos de 60 minutos, y una vez que el paciente ya decidimos, o mejor dicho, cumple los criterios para la trombolisis, vamos a comentar el caso. Se empieza a realizar en urgencias y los médicos de la UCI, de terapia intensiva, ellos inmediatamente deben de informarnos a través del chat el número de cama para pasar al paciente y se lleve a cabo el monitoreo de forma más precisa. Por ejemplo, en la terapia intensiva es muy importante la presión arterial, bien controlada, la glucosa, que es temperatura, que recibe tratamiento arriba de 37.5 grados, la saturación de oxígeno, como ya mencioné anteriormente, mayor al 94%. Y esto es bien importante, la evaluación neurológica seriada y la tomografía de encéfalo que se debe de repetir a las 24 horas. En relación a la evaluación neurológica seriada, tenemos aquí que cuando se realiza
la trombolisis. Aquí tenemos que estar al pendiente de los signos vitales. Eh, Muy importante también ver que el paciente, si empieza con cefalea, la presión arterial aún con tratamiento se dispara, se debe de suspender ese tipo de tratamiento por el riesgo a una hemorragia. Em, pero ya el paciente se empieza a realizar la trombolisis y no hay ningún problema, ningún dato de alarma. Entonces, cada 15 minutos, en las 2 primeras horas, se debe de estar monitoreando la escala de NIS y los signos vitales, bueno, con el monitor continuo. Después cada 30 minutos por las siguientes 6 horas, que en realidad esto se agrega ahí el expediente y no, aquí prácticamente van marcando la hora que le toca. Y cada 60 minutos después, hasta completar las 24 horas del inicio de la trombolisis. 15, 30, 60, hasta 24 horas. A 24 horas, exactamente. Y bueno, y eso es importante también saber de que el medicamento que tenemos es la Alteplasa. La dosis es de 0,9 miligramos por kilogramo, pero con una dosis máxima de 90 miligramos. La administración es de 10% va a ser en bolo y el resto se pasa en 1 hora 60 minutos. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede presentar? Pues hemorragia cerebral y reacciones alérgicas que esos son un poco comunes, pero también es importante aquí que el personal de enfermería sepa que el medicamento viene con 2 frascos, el polvito y la solución. Se hace la dilución y se tiene que mezclar o mover de una forma muy suave, pero no ponerle solución de otro tipo, sino aquí viene todo completo. Y bueno, ese es un flujograma donde para que no se pierdan, se les debe tener el hecho en urgencias ahí pegado, donde se hizo sospecha de un EBC, hay que checar que tenga menos de 4 horas y media y vamos a realizar esos estudios que ya quedamos, la glucosa o un dextrostis cuando llegue el paciente, en lo que tenemos la glucosa central, biometría hemática y el perfil de coagulación, claro, los signos vitales y la valoración por neurología. Estas escalas son muy importantes porque aquí nos sirve para saber, por ejemplo, la escala de NIS para saber el deterioro neurológico, o sea, cómo está clínicamente el paciente, y la tomografía de encéfalo simple para ver que no hay una hemorragia. Y tenemos también, nos podemos apoyar en esas escalas que son las de Aspect, que es para ver lo que ya había mencionado anteriormente en la imagen, ver el puntaje y que no haya riesgo de sangrado. Es decir, no sé, que si el paciente tiene, su riesgo es o el tamaño del infarto orienta a que va a ser más de una tercera parte del hemisferio cerebral, pues entonces no se hace la trombolisis. Para eso nos sirve el Aspect, la escala de Dragon y la SEDAN. Sí, bueno, aquí tenemos de hecho, muy fácil. Si el aspect es igual o mayor a 8, pues aquí lo ideal es que, ay, bueno, aquí tengo de hecho una escalita, la de Sedan. Este nos sirve para ver el riesgo de hemorragia, que por ejemplo, si se encuentra un puntaje de 5, pues es alto el riesgo, ahí no se tiene que hacer. Regreso. Aquí está. Entonces, aquí la escala que de aquí se dan de menos de 2, se puede hacer. Y en caso contrario, de que estén más elevados para el puntaje que nos oriente, que no estén en el otro polo opuesto hacia que es seguro se va a complicar, es decir, que tengamos un margen ahí de puntaje, se tiene que valorar el riesgo-beneficio. El paciente posteriormente se va a pasar a la terapia intensiva, a la unidad de stroke. Bueno, en este caso nosotros nos pasamos nada más a terapia, no tenemos todavía una unidad de stroke, pero, pero bueno, finalmente el trabajo se hace muy bien ahí por los médicos de la UCI y seguimos al pendiente de la escala de NIS con el puntaje que ya comentamos y a las 24 horas vamos a realizar una tomografía de control. Y de las 24 a 48 horas podemos empezar ya con su tratamiento, por ejemplo, en caso de que tomar aspirina, el clopidogrel. Si el paciente llegó después de 4 horas y media,
vamos aquí a valorar nosotros otro tipo de tratamiento, que es la trombectomía, que aquí es hasta las 6 horas, pero tenemos una ventana de tratamiento extendida que es hasta 12 a 16 horas. Aquí ya los neurocirujanos o el médico endovascular va a checar, valora el entrar con su canulita donde va a recoger aquí el trombo, lo saca y entonces mejora la perfusión cerebral, de tal manera que el paciente puede llegar a quedar, bueno, mejor dicho, no deja secuelas. Es importante tener en cuenta que la terapia física, la terapia de rehabilitación debe de recibirse de manera temprana. Es más, cuando el paciente, por otros motivos, dura más tiempo en el hospital, no sé, por ejemplo, que se tenga que hacer algún estudio de cardiología, algún Doppler de carotidio, en lo que se traslada a otra institución, en nuestro caso, deberíamos empezar con la terapia de rehabilitación y al egreso es importante continuar con la terapia física y también valorar si el paciente requiere una terapia ocupacional, cognitiva, de lenguaje. Y algo importante, la psicológica, aunque el paciente refiera que se siente muy bien, bueno, que va a mejorar, etcétera, que él les diga que no tiene ningún grado de depresión, es importante que sea evaluado por psicología, porque es muy común que lleguen a caer en depresión ese tipo de pacientes, psiquiatría en ocasiones también. Y bueno, y en conclusión, esto es muy importante, la hora de oro, que no se nos olvide. No perder nada de tiempo. Aquí tenemos cuando el paciente llega en 10 minutos, los primeros 10 minutos desde que llega al hospital, ya sabemos que en el triage las enfermeras trabajar en forma simultánea. Posteriormente, bueno, aquí también se toman los estudios de laboratorio por enfermería cuando está canalizando el paciente, la valoración neurológica y a los 45 minutos se debe estar evaluando ya con el estudio de imagen si el paciente se va a trombolizar o no y a la hora, por eso es la hora de oro, porque aquí es donde ya debe de estar empezando o ya trombolizándose el paciente. Pero algo que también es muy importante mencionar es que lo más importante es evitar que el paciente llegue a esta parte. Entonces, vamos sobre todo primer nivel, deben de hacer promoción a la salud, detectar cuando hay algún factor de riesgo, como ya mencioné, que son los modificables los más comunes entonces, o más frecuentes. Entonces, si un paciente es obeso, si un paciente está descontrolado de la presión arterial, si un paciente fuma, a esos pacientes hay que trabajar con ellos de forma importante para evitar que lleguen acá. Pero bueno, si una vez que ya llegaron acá, en el segundo nivel se puede hacer la tomografía de encéfalo y si llega directamente aquí, lo pasamos, aquí se hace todo y el tratamiento de repercusión. Algo importante también comentar es que la trombolisis no solamente se hace en tercer nivel, lo pueden hacer los médicos de segundo nivel sin ningún problema. Solamente que sí es importante seleccionar bien al paciente, porque en algunas ocasiones hay pacientes que son mimics, o sea, que llegan y que tienen un problema conversivo, por ejemplo, y algunas ocasiones los trombolizan, entonces sí seleccionar bien al paciente. Y como ya mencioné anteriormente, siempre el trabajo es en equipo, es un equipo, es una función multidisciplinaria, donde trabajan los médicos de urgencias, enfermeras de urgencias, los médicos de neurología, de rayos X, terapia intensiva, o sea, un solo servicio no puede realizar todo, todo debe ser en equipo por el bien del paciente. Y también comentar que el tiempo es cerebro y el objetivo del código cerebro es precisamente ese, evitar que reciba la atención importante y evitar que deje secuelas. O sea, todo se debe hacer de manera inmediata, cada quien en sus funciones, enfocarse a lo de cada quien. Y bueno, Es así de doctor. bueno, prácticamente es esto. Muy bien, muchas gracias, doctora. En un momento voy a abrir los micrófonos para las preguntas. Bueno, yo digo, doctora, el tiempo es músculo cardíaco y usted dice el tiempo es cerebro, ¿verdad? Pero los dos estamos en el mismo canal. Oiga, doctora, somos un hospital con 42 especialidades de atención y con 26 especialidades en formación. Entonces, yo quisiera que repasáramos los signos y síntomas que todos debemos de estar al pendiente porque en su mayoría son pacientes hospitalizados, ¿verdad? Entonces, como un hospital con más de 360 camas, entonces
nada más que nos dijera así los síntomas pivotes o signos pivotes para que todos estuviéramos al tanto y poder pedir una referencia, una interconsulta oportuna, ¿verdad? Sí, eso es muy importante porque nos podemos también inclusive basar en el acrónimo del camaleón, que las personas sin ser médicos pueden, te lo tienen que saber. Los médicos, por ejemplo, si un paciente se encuentra hospitalizado en algún servicio, que noten que tiene paresia facial, o sea, parálisis, pero del tercio inferior de la cara, que no pueda mover una mano, la mitad del cuerpo, inmediatamente nos avisan y nosotros hacemos la valoración y ya vemos si el paciente realmente está cursando con síntomas y signos de una patología vascular cerebral y que, pues por supuesto, se tiene que hacer un estudio de imagen, una tomografía simple. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien que levante la mano para abrirle su micrófono, el que quiera hacer alguna pregunta? Sí. O doctora Rossi, no sé si tenga algún comentario con respecto a este PAE de código cerebro. Pueden. Bueno, entonces creo que quedó todo claro. Muchas gracias, doctora Vero, por su participación. Excelente presentación. Y pues esperemos luego ya en las sesiones generales presenciales, ahí volvemos a repasar detallitos de protocolo del PAE Código Cerebro. Muchas gracias a todos. Por favor, llenen el formulario de asistencia. Recuerden que es la evidencia que vamos a enviar a la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias. todos. Gracias.